tenemos que trabajar con la hermana Mónica. Supuestamente ella llegó, pero no está aquí tocando para nosotros, tenemos que arreglar eso. Voy a predicar hoy algo interesante en cuanto a las pruebas. Son una parte íntegra de la vida cristiana y ese es esencial en todas maneras de áreas de la vida. Es una cosa esencial en todo aspecto. Entonces aquí el tema es la bendición de las pruebas, es el tema. Y vamos primero de Pedro 3:7 y dice, porque mejor es que padezcáis sufrir, ¿ok? Haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, siguiendo, que haciendo el mal. Entonces uno puede sufrir por la voluntad de Dios, para la gloria de Él, por su crecimiento, y lo otro puede sufrir por la disciplina de Dios, por el mal, por la consecuencia de su pecado. En 1 de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es un poquito difícil para nosotros como creyentes porque eso no cuadra con el concepto de varios, con el evangelio de la prosperidad y que siempre la vida cristiana tiene que ser bendecida. Ese no es lógico, porque la Biblia dice exactamente lo contrario en versículo 17, si la voluntad de Dios así lo quiere, si sufrimos para el bien, ¿entiende? Entonces las pruebas son una parte vital de la vida, vital, y las pruebas nos indican que estamos en la voluntad de Dios. Si uno no tiene prueba, quizás no está en la voluntad de Dios, ¿ok? Porque es la voluntad de Dios tener las pruebas como la disciplina de Dios. La Biblia dice que los que no reciben disciplina son bastardos. Los que son hijos amados tienen que ser disciplinados. Para nosotros eso puede parecer como una prueba también, pero es una parte vital, integral de la vida cristiana, y los novatos espirituales piensan que toda la voluntad de Dios es de rosas, ¿ok? Qué bonito, excelente, pero ya sabemos que esa no es la verdad. Solo tiene que asistir a una iglesia por un tiempo, 1 o 2 años, así va a encontrar algunos mal genios que entran y otros problemáticos y lo que sea, y los problemas en la vida, y son de las pruebas son de la predestinación de Dios para el perfeccionamiento de su fe. Es imposible crecer correctamente sin las pruebas. Es como si yo quiero vivir la vida anterior, cuando yo tenía 45 años, yo estaba así, con los músculos y todo, yo tendría que sacar las pesas y trabajar mucho así, y yo voy a tener dolores en mis hombros, en mis brazos y todo, ¿ok? Esa es la única manera de hacer eso y crecer. Entonces, es igual como un creyente en la vida. Y vamos a orar, ¿ok? Señor, algunos tienen la intención de no involucrarse en tu ministerio y piensan que han llegado a su madurez espiritual sin involucrarse en el ministerio. Y esto implica que hay una falla en tu parte o una rebeldía en la parte de ella o ellos, Señor, porque todos tienen que compartir en las pruebas y las enseñanzas, y algunos prefieren usar sus vidas por su propia codicia, haciendo lo que sea según su deseo, el deseo del ojo, y tomen control de sus corazones, Señor, y sabemos que tu venida está cerca. Estamos en los últimos días de los últimos días aquí ahora, y hay mucha indicación que ya está llegando tu venida. Y por ejemplo, tuvimos un granizo, Señor, que era como
sé, era como 9 pulgadas en diámetro, cayendo en alguna parte. Tenemos plagas de las langostas y terremotos y plagas aquí como del virus, y tenemos todo eso. Es muy similar a lo que pasó con Moisés en Egipto. Entonces es bien interesante que estamos mirando todo eso. Por favor, salve a los que no son salvos, que escuchen por el internet, y ayúdenos, Señor, a seguirte. Concede la fe verdadera, el arrepentimiento verdadero, Señor, a los que necesitan aceptarte como Salvador. Y nos entregamos a tu buena voluntad, esperando en tu misericordia sobre nuestras vidas y los oyentes en el internet. Por favor, Señor, bendíganos y rogamos eso por tu honra y gloria. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Entonces, seguimos aquí. La primera obra de las pruebas es experiencia, ¿ok? Esa es la primera obra en su vida, es experiencia. Entonces, el sufrimiento como consecuencia de los pecados debe darnos experiencia, debe darnos sabiduría para evitar los problemas en el futuro y madurez de la convicción de no repetirlos. Y es como, por ejemplo, yo he hecho muchas cosas en mi vida y yo aprendí de los errores de que hay algunos que yo no debo hacer. Y, por ejemplo, yo recuerdo con mi padre. Él era como mal genio y me maltrataba mucho en mi vida. Y yo tenía toda esa angustia en mi mente. Y cuando yo me acercaba a él y yo le miré, instantáneamente yo tenía esa emoción en mi mente, ¿ok? De que, ok, eso va a ser un problema aquí ahora. Entonces, la experiencia con él me dio ese, ¿cómo se llama? Idea, emoción en mi mente. Pero tomando eso como ilustración, eso significa que cuando estamos mirando a una circunstancia y yo pequé, y un ejemplo, yo pequé, yo tengo experiencia y tuve que sufrir las consecuencias de ese pecado, después cuando yo me acerco a una circunstancia similar, yo debo tener algo, una bandera en mi mente que dice, cuidado, ¿ok? No haga esto, hay peligro allá. Entonces, ese es el punto aquí. Están preparados para sus nietas o nietos llegando a su casa pidiendo consejo. ¿Están listos para solucionar los problemas de sus nietos? Tú tienes que decidir esto. ¿Qué va a hacer? Lo que necesitamos en nuestra iglesia es personas que son templadas por las pruebas de la vida y tienen santificación. Son estables, que son espiritualmente resistentes a los problemas y las tentaciones, y son sabias en la batalla, y saben lo que viene próximo es un tiroteo con Satanás. Ese es lo que vamos a enfrentar en nuestra sociedad aquí, porque cada vez que tenemos que hacer algo, por ejemplo, para frenar este virus, ese está tomando la libertad, como quedar en la casa. Uno no puede salir de la casa. Cerrando todos los negocios. Ahora, yo no sé, como 30, 40, 50% de los negocios chicos dicen que no van a quedar en comercio en 6 meses. ¿Ok? Entonces, ¿dónde va a trabajar toda esa gente? Y vamos a enfrentar más y tienen... lo que necesitamos es gente que tiene una estrategia y paciencia y experiencia en la vida cristiana. Esto es el ejemplo que debemos dejar por los que después van a seguirnos, ¿ok? Porque nosotros no vamos a quedar aquí. Yo no voy a vivir otros 20 años. Tengo 70 años, voy a ser como 91 años, voy a tener 91 años. Yo no voy a quedar aquí otros 20 años. Entonces tenemos que dejar el ejemplo, aconsejar a los jóvenes, ayudar a ellos a tomar su convicción y arreglar su vida
añadir estructura a su vida donde ellos pueden vivir y enfrentar la misma cosa que enfrentamos nosotros. Porque la vida tiene la misma tentación, tiene los mismos problemas, generación tras generación tras generación. Y Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el deber, andar como dignos, llevando fruto y creciendo en el conocimiento del Señor. Uno no puede quedar pasivo, uno no puede estar ahí haciendo nada. Uno tiene que crecer y estos son como letreros en el camino. Cuando yo manejo en la noche, yo tengo un problema para ver todos los letreros y todas las cosas. Yo tengo problemas leyendo aquí las canciones en el libro. Y yo tengo problemas mirando así. Pero cuando yo estoy manejando en el camino y yo veo una flecha que hace así, ¿qué significa eso? Es un curve, ¿ok? ¿Y qué pasa si hace así, como culebra? ¿Entienden? Entonces, ustedes tienen que mirar aquí en la Biblia a los letreros que dejaron nuestros antepasados acá, los ejemplos, y aprender por los ejemplos, porque son letreros en el camino, que indican cómo va a ser el camino, los peligros o lo que sea. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Miras tú a los letreros en la Biblia? ¿Ah? Es escrito en la sangre de nuestros antepasados. Ellos tuvieron que dar sus vidas para darnos el consejo y los letreros en la Biblia. El experimentar las pruebas nos aclara lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser? Porque si yo hago algo y no está bien y yo tengo que sufrir la consecuencia, por ejemplo, si yo tomo una droga y la policía me piden, entonces yo tengo que ir al cárcel y quedar allá, ese tiene que darme sabiduría que no es bueno para tomar las drogas, no es bueno para beber trago, ¿ok? Eso es lo que tiene que enseñarme y eso me enseña la voluntad de Dios, porque tuve que ir al cárcel, ¿entiendes? No es la voluntad de Dios que nosotros quedemos en el cárcel. Entonces, no huye de las pruebas, huye del pecado. ¿Entienden? No debemos huirnos de las pruebas. Las pruebas son predestinadas, son una parte vital, nos ayuda para crecer, tener experiencia, sabiduría y conocimiento. Es una parte vital de nuestro crecimiento, como levantando las pesas. ¿Ok? Eso duele a veces. Entonces Jesús es el ayo en nuestras vidas. ¿Qué significa ayo? Ejemplo. ¿Ah? Ejemplo. ¿Hermano? Nuestra fe. ¿Ah? Nuestra fe. Yeah. Un ayo específicamente es una persona encargada, por ejemplo, para enseñar a Abraham. Un ayo es el maestro que tiene que enseñarle. Jesús es nuestro ayo. Hay, queridos hermanos y hermanas, que se ponen en sus vidas como el ayo en su vida, la persona con la autoridad. Y Dios tiene que hacer según la obstinación de ellos. ¿Entienden? Ellos quieren una cosa, otra cosa. Dios, toma hacia allá y si te necesito te llamo, ¿ok? Entonces la persona vive su vida según su idea y Dios tiene que hacer según la idea de ellos. Entonces, eso no es lo correcto y yo no creo en la suerte, ¿ok? Como sarcásticamente yo voy a decir eso aquí. Que tenga suerte, viviendo su vida así. Cristo no es una persona allí que tú puedes llamar en cualquier momento, decir yo necesito eso, haga eso para mí. Él es el ayo. Tú no eres el ayo. Entonces, Mateo 28:20. No tenga temor de las pruebas, ¿ok? Dios le acompaña en tu camino. Entonces aquí en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
las pruebas son enviados por Dios. ¿Ok? Las pruebas, y tienen que guardar la palabra de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos sufrirán conflictos en su relación familiar por su fe. ¿Entienden? Hay algunos que aceptan al Señor y luego van a la casa y tienen discusiones y pleitos y todo en la familia para aceptar a Cristo como su Salvador. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, las pruebas, los problemas que surgen por la fe y en la fe, en nuestra caminata con Dios, son una parte vital de la vida cristiana, que son predestinadas por Dios para ayudarnos a crecer, ganar experiencia, sabiduría, claridad en cuanto a la voluntad de Dios. Son esenciales. Nadie puede evitar las pruebas en la vida. Y Lucas 12:53 dice, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la obstinación contra su nuera y la nuera contra su suegra. Algunos quedan atropellados en el camino, en la batalla, en la vida cristiana. Algunos quedan atropellados por Satanás y son bajos en la batalla por su tibieza y debilidad en la fe. ¿Entienden? Satanás no puede ganar contra nosotros. Nosotros tenemos como, yo no sé cómo dice eso, ¿cómo se dice esa cosa aquí? La bulletproof vest. ¿Entienden? No sé, una armadura antibala. ¿Entienden? No sé. Chaleco de balas antibalas. Chaleco antibala. ¿Ok? Nosotros tenemos eso. Y Satanás no tiene ninguna arma menos sus palabras, ¿entiende? Él tiene que desanimarnos, él tiene que atacarnos acá o en nuestros corazones, porque él no puede pegarnos con nada. Nosotros tenemos ese chaleco antibala contra Satanás y no podemos perder en la lucha, pero tenemos que pelear hasta el fin, ¿entiende? Sin retrocedernos, sin aflojarnos en la batalla. Nosotros tenemos que seguir batallando siempre. Escuchen con atención de lo que digo. El rapto viene. ¿Entiende eso? El rapto viene y lo que estamos mirando aquí hoy es una circunstancia que cabe bien con la Escritura. Y lo que puede suceder luego es el rapto de Dios. Entonces el segundo punto es la segunda obra de las pruebas es sabiduría. Y los errores en mi vida me dieron sabiduría. Algunos errores resultan en consecuencias muy graves, ¿ok? Con consecuencias irrevocables. Nadie puede cambiar la consecuencia de su error, de su pecado. Entonces tome el consejo mío como ejemplo y no sigas en tu vida sin convicción de amor de Dios, del amor de Dios, ¿ok? Nuestro problema hoy es la gente no tiene, escúchame con atención, estabilidad espiritual, coraje. Yo miro a John y él sube aquí para guiar la canción y eso exige coraje, ¿ok? Porque no es fácil venir aquí sin experiencia. La gente no tiene convicción. Yo enseño, yo predico, yo enseño bien las doctrinas y al final la gente no tiene convicción de su fe. Entonces la fuerza interna, la gente no tiene la fuerza interna para seguir hasta el fin en la batalla por las almas y la gloria de Dios. Porque mira aquí, no hay mucha gente aquí hoy y no hay nada para prevenir a la gente de llegar aquí a la iglesia.
¿Estás dispuesto a ofrecer tu vida completamente a Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado emocionalmente para apoyar a tu hija o hijo, ser misionero, misionera, pastor? ¿Ah? ¿Qué piensa? Si llega su hijo o su hija a la casa diciendo, mamá, yo quiero ir a China. Los chinos nos necesitan, ¿ok? Nos enviaron ese virus, pero no tenemos que ir allí y predicar el Evangelio. Entonces, ¿hablas tú con tu familia de aprovechar la oportunidad de sufrir en el nombre del Señor? ¿Han hablado de eso? ¿Ah? Entonces, 1 Tesalonicenses 1:6 dice, vosotros debéis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Explícame este versículo. ¿Cómo funciona? ¿Ya? ¿Qué piensa? Está aquí. ¿Qué significa? Ese no cuadra. Específicamente en los pueblos de los Estados Unidos, porque nosotros somos cristianos, somos americanos. ¿Me entiende? Ninguna cosa nos va a pasar mal. ¿No? Es lo que piensa la gente. ¿Cómo funciona, hermano? Porque imitadores, síganme en el ejemplo mío, ¿ok? Del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Nosotros no tenemos una gran tribulación y tuvimos 60, 70 personas asistiendo aquí todos los domingos. No estamos en gran tribulación. Y 20, quizás, domingo. ¿Cómo funciona eso? Eso funciona exactamente como estoy predicando. No tiene convicción de su fe. Después de enseñar 5 años acá, predicando, enseñando doctrina tras doctrina, tras doctrina, yo sé que tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidarnos con ese virus. Ni dan sus ofrendas, ¿ok? Algunos sí, pero la mayoría no. Los musulmanes comienzan a enseñar a sus hijos de chico de ser mártires. Tiene que tener, bajo su chaleco, tiene que tener una bomba. Camine ahí entre los soldados ahí, los paganos. ¿Me entienden? Ellos comienzan de chico de enseñar a sus hijos a ser mártires. Y nosotros, sin tribulación, sin problema grande, 70 a 20 de sentencia. ¿Ok? Y menos antes. ¿Ok? Está mejor un poquito ahora. Nosotros servimos al Dios vivo. Cualquier incomodidad a nuestra codicia nos estorba de dejar, de seguir y servir y ser fiel a Dios. Ahora es el tiempo. Hoy es el día de decidir a ser hombre o mujer o joven de Dios. Porque nosotros no sabemos cuánto nos queda. Si viene el rapto en un mes o 6 meses o un año, ¿estás listo? ¿Cuándo vas a servir al Señor? ¿Cuándo vas a ganar a alguien al Señor? ¿Cuándo vas a comenzar a leer la Biblia todos los días? ¿Quién leyó su Biblia esta semana ya? Levanta la mano. 1, 2, ¿ok? ¿Ok? Es good, excelente. De la gente aquí, eso es excelente. El tercer punto es, la tercera obra de las pruebas es madurez. Dios nos dio unos dones y Él predestinó las pruebas para perfeccionar su servicio a Dios. ¿Ok? Por eso vienen las pruebas, Hebreos 11, 36 al 39. ¿Qué significa? Cuando yo levanto las pesas, ¿ok? Cuando yo tenía 60
Yo comencé con 68 años a entrenar levantando las pesas. Antes yo lo hice antes de mi vida también, pero con 68 años yo comencé a levantar las pesas bien seguido y por 2 años levantaba. Y la meta era levantar 300 libras al pecho. Entonces, cuando yo tenía 60 años, yo levanté 300 libras al pecho. Y ese era para decir a mi hijo de bueno, ahora cuando tenía 60 años, 300 libras, ¿ok? Y esa era la meta. Pero el punto es, yo no pude hacer eso comenzando con 68 años, yo no pude levantar las 300, quizás 100, 150. Después yo quedé con 225 por mucho tiempo, levantando 225 libras. Pero al final, con el entrenamiento y la práctica, yo gané la fuerza, la disciplina para quedar allá luchando. ¿Cuándo vamos a tener esa convicción para seguir en la lucha fielmente? Y la resistencia y fuerza espiritual para quedar enfocado en la meta que es la gloria y la honra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Entonces, si no tienes esa convicción hoy, ese es el punto del sermón. La tercera obra de las pruebas es la madurez, la convicción. Yo tuve que madurar en mi cuerpo con mis músculos para levantar las 300 libras. ¿Ok? En Hebreos 11:36 dice, otros experimentaron vituperios, rechazo y vergüenza, y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. 37 fueron apedreados, cerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de las ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. No estamos sufriendo eso aquí en los Estados Unidos. ¿Dónde está la convicción de seguir y ser fiel? ¿Ah? Eso puede pasar. Dicen que están cerrando todas las fábricas que producen la carne y todo. ¿Qué va a pasar si no tenemos comida? ¿Entienden? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a ser fiel? ¿Con hambre? ¿No estamos viviendo con pieles? Vestido con pieles, 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaran buen testimonio, entonces los que no pueden aguantar un virus, los que no pueden seguir y que no tienen convicción para seguir, ¿tienen buen testimonio? ¿Ah? Yo no estoy contra nadie. En algún momento dado tenemos que tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer si no se acaba este virus en 2025? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Están diciendo que ese puede quedar para siempre. Están pensando por lo menos 2022. Pero puede seguir para siempre. Entonces, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. El propósito es para capacitarte, para ministrar a los sufridos. Llega la gente aquí con sus problemas en sus vidas, ellos necesitan ayuda, ellos necesitan apoyo. Primero de Pedro 4:10, y tú eres la persona para ministrar gracia y edificación en ellos. Yo no puedo ministrar a todos, ¿entienden? Entonces tú tienes que tomar la responsabilidad. En 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, ¿qué? Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Haciendo esto serás un siervo admirado por Dios. Me encanta el testimonio de Job. Dios dijo a Satanás, ¿has visto mi siervo Job?
Él es excelente en todo el mundo, no hay nadie como Él. ¿Ah? Admirado por Dios, en la resurrección Dios va a darle un trono de gloria. ¿Entiende? Tiene que quedar enfocado en la meta, no acá. En 1 de Pedro 4:12, no sé, sorprendido por los pegazos de fuego en la vida. Los dardos. En 1 de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña se aconteciese. ¿Ah? Eso significa que en el camino mío de mi vida, pasando por el fuego 2 o 3 o 4 veces, fue predestinado por Dios para mi edificación, perfeccionamiento de mi fe, para darme la fuerza, la resistencia, la convicción de estar estable en el ministerio aquí en la vida. Y ustedes tienen que seguir mi ejemplo. Tienen que seguir el ejemplo mío, tienen que seguir el ejemplo de Cristo, de Pablo, de los apóstoles, de los otros que dejaron los letreros en el camino. Tienen que tomar una decisión. Nuestra misión es batallar ferozmente hasta que caemos bajos en la batalla. Yo tengo que seguir peleando así con el escudo, peleando hasta el momento cuando yo tengo un infarto y quedo allá en el suelo. Tengo que seguir. Es un privilegio de ser pegado en la batalla por el glorioso nombre de Jesús. Yo tengo que decirles, voy a confesar, en el fuego mío en mi vida, era difícil pensar, oh, eso es muy bonito. Estoy sufriendo aquí para la gloria de Dios, entonces me encanta eso. No, yo no pensé así. Nunca dije, Dios, ¿por qué me pasa así? Yo nunca dije eso. Nunca, jamás. Pero no es fácil pasar por los problemas y las pruebas en la vida y el fuego. Sigue el ejemplo de Moisés, Hebreos 11, 24, 5 y 6. Y Moisés dijo, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Está bien? Ok, good. Ok, entonces, ¿qué va a hacer? Cuando su matrimonio es así, cuando sus hijos están involucrados en el mundo, cuando su salud falla, cuando hay problemas en su trabajo, en la iglesia, ¿qué va a hacer? ¿Ah? Si viene el virus, ¿qué va a hacer? Ya yo he decidido. Si yo me enfermo, estoy listo para morirme los últimos 5 minutos. ¿Sabe lo que voy a decir? Yo te amo, Dios, y después yo voy a decir a todos mis hijos, yo te amo, y mi esposa, que Dios les bendiga. Y me voy, ¿ok? Si yo tengo la oportunidad y me muero así, eso es lo que voy a decir. Porque yo tengo que tener esa convicción, yo tengo que tener esa firmeza, esa estabilidad, ¿ok? Los maduros pueden contemplar el sacrificio vivo, ¿entienden? Los chicos, con su fe simple, están dispuestos a ofrecer
Abraham está dispuesto. Yo recuerdo él aceptando al Señor y orando antes de aceptar al Señor. Él estaba dispuesto a servir. Los adultos tienen su problema, ¿ok? Tienen problema para ofrecerse y los inmaduros adultos no pueden contemplar el sacrificio vivo. Los grandes maduros tienen que madurar espiritualmente. En conclusión, ¿puedes tú contemplar el sacrificio vivo? ¿Estás dispuesto a venir al altar hoy y comprometerte, ofrecerte a Dios? ¿Estás listo? ¿Estás capaz de hacerlo? Y cuando hablamos, debemos hablar conforme a la palabra de Dios, según la habilidad que Él nos da. Él nos da a todos nosotros la capacidad de ofrecer nuestras vidas a Él. Todos nosotros tenemos esa capacidad. No seas sorprendido por las pruebas en tu vida. Vienen, como con mis hijos. Yo recuerdo cuando Noé era chico y Becky era una chica así, y yo pensaba, yo no sé qué está allí en el camino para adelante por ellos. Todos han sufrido, todos. ¿Entienden? Rebecca, su marido, se suicidó. Dwayne tuvo problemas ahí en su matrimonio. Jessica tuvo problemas. Y yo sé que es difícil, pero tiene que tener convicción, ¿ok? Los obstáculos en la vida son difíciles. Las pruebas vienen de Dios. En 1 de Pedro 4, 11 y 12 dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Ese es el mandato para nosotros, a todos los creyentes, glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba por os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿ok? Entonces yo les invito a venir aquí al altar y tomar esa decisión. Vivimos en tiempos difíciles y no va a mejorar. El tiempo va a ser peor, ¿ok? No piense que vamos a regresar a lo normal de antes de ese virus, así no va a suceder, ¿ok? Entonces tenemos que prepararnos para vivir y alcanzar la meta en nuestras vidas. Entonces, Señor, vivimos en tiempos difíciles, cuando tú puedes venir en cualquier momento, es cierto, y tú nos hiciste la pregunta en Lucas, ¿vas a encontrar fe en la tierra cuando venga difícil, Señor? Por favor, bendíganos, ayúdenos. Hay hermanos que prefieren usar sus vidas por sus propias fines, sin ofrecer sus vidas a ti, Señor, en sacrificio vivo, en el ministerio, aguantando las pruebas y los problemas que son predestinados, Señor, predestinadas para traer bendición, sabiduría, experiencia, madurez en nuestras vidas, para siempre quedar enfocados en la meta, que es tu honra y tu gloria en nuestras vidas. Entonces, por favor, Señor, bendíganos. Y estamos en los últimos días. No quieren mucho con la plaga de langostas y la plaga de granizo y esa plaga del virus. Y tenemos todos estos problemas y la economía aquí en los Estados Unidos no está bien. Por favor, ayúdenos, Señor, a tener convicción. Y muchos violentan su llamado y su salvación. No viven bien, Señor, según su voluntad, su propósito. Por favor, tome control, bendíganos, abre nuestros ojos a nuestro mal camino. Nos entregamos a tu mano, Señor, tu misericordia, como David, cuando él pecó,
contra tu voluntad, contra de ti, Señor. Él se entregó a ti, a tu mano, para el juicio. Nos entregamos a ti, Señor, esperando en tu buena voluntad, tu misericordia sobre nuestras vidas. Sea misericordioso, extienda gracia a nosotros, Señor, y enséñenos en la noche, en nuestras camas. Hable con nosotros en nuestros corazones, en nuestra conciencia, dándonos temor del pecado y fe y amor para ti y la gracia para tomar la decisión de seguirte, Señor, hasta el fin. Por favor, tome control. Si alguien que no es salvo escucha en el internet, por favor, ayude a esa persona a tomar la decisión hoy de aceptarte como Salvador, tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Por favor, bendiga tu palabra. Vamos a hacer tu trono. Gloria. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Okay.